Muy buenos días. Tengo el privilegio hoy de compartir la palabra del Señor, hacer una reflexión acerca de todo este gran tema que hemos estado analizando en esta temática denominada Eclesia 2.0. Cuando uno analiza el ministerio público de Jesús, registrado en los diferentes evangelios, se va a dar cuenta que él tenía diferentes círculos de relación con las personas a las cuales dirigía su ministerio. El círculo más grande eran las multitudes. Jesús en varias oportunidades se para y les predica a una gran multitud allá en el Sermón del Monte, a la orilla del lago, etc. Pero eso no era el todo del ministerio de Jesús. En muchas ocasiones él se refería a un grupo más cerrado que eran ya los seguidores que él tenía, que en ese entonces llegaron a ser cerca de 70 o 72, dicen algunas versiones de la Biblia. Y también tenía un círculo más íntimo que eran aquellos 12 que él había llamado para que estuvieran con él y fueran para todo lado con él. Dentro de ese círculo de 12, usted encuentra que habían 3 de los discípulos, de los apóstoles, que eran los más cercanos, en ocasiones muy personales e íntimas del ministerio de Jesús. Le acompañan estos 3 discípulos. Ahora, no era porque Jesús tuviera una predilección por algunos de ellos que podían ser más cercanos a él. En realidad, Jesús estableció desde el principio que cualquiera que quisiera seguirle debía pagar un costo. Sí tiene un costo seguir a Jesús. Y ese costo es que él dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. En la medida que nosotros, como sus discípulos, pagamos el precio completo, podemos ser del círculo más íntimo de Jesús. No solamente quedarnos en las multitudes, no solamente quedarnos en el grupo de los 72, no solamente ser de los 12 llamados, sino poder estar en ese círculo íntimo. Eso va a depender en una gran parte de la medida en que cada uno de nosotros pague el precio por seguirle. Podemos hacer un paralelo en esta manifestación del ministerio de Jesús a las multitudes, a grupos intermedios, al grupo más íntimo, también con lo que la iglesia hace en el hoy en día. Podemos decir que una reunión como esta de domingo, que es una reunión congregacional, pues aquí pueden venir cualquier persona. Usted puede traer invitados, alguien puede ver el rótulo allá afuera y decir: aquí hay una iglesia, y entrar. Aquí puede venir cualquier persona. También obviamente nos congregamos los discípulos que estamos haciendo el esfuerzo por seguir a Jesucristo. Pero la iglesia no es solo la reunión congregacional de domingo. La iglesia del Señor debería también cultivar la comunión y relación en grupos más pequeños, porque aquí el domingo usted se sienta y escucha un mensaje, usted se sienta y participa en alguna medida en la alabanza congregacional, pero de ahí no podemos pasar, no tenemos mucho tiempo para practicar otras cosas de comunión unos con otros. Más ahora en estos tiempos de restricciones, de distanciamiento y muchas cosas por esta pandemia que llevamos más de 2 años. Por eso se hace importante y necesario que las iglesias tengan grupos más pequeños de discipulado y de pastoreo, en los cuales cada uno de nosotros pueda involucrarse, ser bendecido y bendecir a otros. También se hace necesario que las personas que conforman el cuerpo de Cristo, la Biblia dice conforme al don que cada uno recibió, lo ministre a otros, o sea, se involucren en grupos ministeriales afines para poder servir de acuerdo a los dones que Dios nos dio. De nuevo debo decirte que el involucramiento, más allá de solamente asistir los domingos, y qué bueno que tú estás aquí este domingo, pero más allá de eso, requiere que nosotros paguemos un precio para poder ser más cercanos, más íntimos con Jesús. Hemos estado utilizando un pasaje bíblico en varias de las predicaciones de esta serie Eclesia 2.0, que es volver a pensar cómo debería ser la iglesia del Señor en este tiempo, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y uno de esos pasajes que hemos repasado en varias ocasiones lo quiero mencionar hoy, porque nos sigue dando base para entender cómo es el funcionamiento ahora de estos grupos más pequeños en los cuales podemos involucrarnos, ser pastoreados, ser discipulados.
y poder ser de bendición para otros. Quiero leértelo y está allá en el libro de Hechos, en el capítulo 2. De hecho, está desde el versículo 41 al 47. Hoy solo quiero leerte una pequeña porción. Dice acá, y no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Hemos dicho que esta mención de reunirse en el templo es muy diferente de lo que nosotros, algunos cristianos, llaman el templo, que es este edificio. Ese era el templo judío. Y recuerda que no todos podían entrar al templo judío. Tú solamente, si tú eras judío, podías llegar nada más a la puerta y dejar ahí tu ofrenda. Y los sacerdotes se iban a hacer cargo de lo demás. Tú no tenías acceso a entrar ya en el atrio y ofrecer sacrificios en el lugar santo y en el lugar santísimo. Solamente una familia, los sacerdotes, podían hacerlo. Y si tú no eras judío, simplemente te quedabas más lejos todavía. Había algo que llamaban el atrio de los judíos. Era un poco más allá de la puerta donde llegaban los judíos. Y hasta ahí podías llegar tú. No tenías derecho. Entonces, cuando dice aquí que no dejaban de ir al templo todos los días, se está refiriendo al templo judío que estaba ahí en Jerusalén. Pero lo importante y lo que quiero remarcar hoy en día es esto. Dice, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Nosotros aquí en Ministerios Verbo hemos pensado que esto de reunirse en las casas es la estrategia de Dios para el crecimiento de su iglesia. Los grupos pequeños, o como le llamamos nosotros aquí en Ministerios Verbo, nuestras iglesias en el hogar. Hace unas 2 semanas, Andrés Medrano estuvo compartiendo aquí el domingo y él sintió en su corazón que pudiéramos como congregación poner en práctica algunas de las cosas que en ese pasaje de Hechos 2 se nos narra que hacía la primera iglesia. Ellos dicen que perseveraban en la enseñanza de la palabra, dice que perseveraban en la oración, tenían comunión unos con otros y también partían el pan, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Lo hacían justamente en las casas. Y entonces tuvimos aquí una reunión un poco diferente ese domingo donde tratamos de poner en práctica todo esto. Por cierto, alguien se me acercó y me dijo, mire, qué bueno que volvieron a tomar la cena del Señor porque desde que empezó la pandemia pues no se había tomado. No tuve mucho tiempo para comentar este tipo de cosas con esta persona, pero quiero decirte que nosotros durante toda la pandemia seguimos recordando el sacrificio de Jesucristo a través de la cena del Señor en las iglesias en el hogar. Lo hacemos una vez por mes. Lo que antes podíamos hacer aquí públicamente también una vez al mes, ahora lo seguimos haciendo durante estos 2 años en las iglesias en el hogar. Hasta ahora, con toda la congregación, pues retomamos también el tomar la cena del Señor. Pero esta persona muy probablemente no se ha estado congregando en nuestros grupos pequeños. Y por cierto, lo que hizo ahí Andrés, lo hacemos cada semana en los grupos de iglesia en el hogar. Ahí compartimos la palabra del Señor, oramos por necesidades, nos apoyamos, tenemos comunión unos con otros, ahora de manera virtual, un poco separados físicamente. Y también, como le dije, regularmente tomamos la cena del Señor. Volviendo al ministerio de Jesús, en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, ya dijimos que en unas oportunidades se dirigía a las multitudes, enseñaba y hacía milagros públicamente, pero una gran cantidad de escenas que el Nuevo Testamento nos narra acerca de Jesús tienen que ver con el ministerio de Jesús en las casas o dentro de las casas, voy a decirlo de esta manera. Yo quiero recordarles rápidamente algunas de esas escenas. No, por cuestión de tiempo hoy no voy a referirme específicamente al versículo, el capítulo, el versículo y el libro donde esa historia está, pero si usted tiene interés, por favor busque un poquito de esa historia esas historias que voy a narrarle de Jesús haciendo su ministerio, pero ahora en las casas. O sea, él le dio mucha importancia a esto. Por ejemplo, Jesús se sentaba con sus discípulos a explicarles las enseñanzas que en muchas ocasiones había dado públicamente. En una ocasión Jesús se para y les da una parábola, la parábola del sembrador. Es más, dice que algunas personas
le preguntaron qué significaban esas parábolas, porque él dice que solo con parábolas les enseñaba a las multitudes. Ahora, cuando estaba en casa, a los discípulos, entonces sí se sentaba y tomaba el tiempo para explicarles. Cuando estuvieron en casa, dice que los discípulos dijeron, explícanos la parábola del sembrador. Es más, Jesús les dice, ustedes tampoco entendieron, ¿verdad? Se suponía en la mente de Jesús que ellos iban a entender el mensaje, pero les dice, bueno, que está bien, y les explica la parábola del sembrador. Algo similar pasa cuando en una ocasión le preguntan a Jesús acerca del divorcio, y él explica lo que fue desde el principio, y dice que cuando llegaron a la casa, los discípulos le volvieron a abordar sobre este tema, y a ellos en casa, o sea, al grupo más cercano, al grupo más íntimo, les explicó otros aspectos de esta enseñanza. Quiere decir que se puede hablar aquí públicamente, yo puedo hoy predicar la palabra, pero a lo mejor lo voy a dejar con un montón de dudas. ¿En qué momento o a dónde va a acudir usted para resolver esas dudas? Si todas las personas que estamos congregados hoy domingo aquí vinieran después del servicio a preguntarme todas sus dudas, yo me iría a las 8 de la noche aquí para mi casa porque tendría que ayudar a resolver las dudas de todos. Justamente esas cosas pasan en los grupos más pequeños y ahí sí tenemos la oportunidad de preguntar e incluso exponernos, es decir, yo tampoco entendí, así como lo hicieron los discípulos. Varios milagros y sanidades fueron hechos por Jesús en las casas. Él sanaba personas en la calle y usted puede leer en los evangelios, pero varios registros quedaron de milagros y sanidades que Jesús hizo en las casas. Por ejemplo, dice que llegó a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. ¿Qué hizo Jesús? Oró por ella, la sanó y cuando ella entonces ya estaba sana, dice, entonces les servía. No sé si era hora de la comida, pero entonces ella, habiendo sido restituida su salud, pues entonces estaba sirviendo a Pedro y los demás discípulos que llegaban. En una casa también, se recuerda usted que estaban velando a una niña y la gente estaba llorando y Jesús llega a esa casa y hace un milagro tremendo, resucita a la niña. Por cierto, les dice a todos, sálganse, solo dejó a los papás ahí y entonces resucita a esta niña. Este milagro fue hecho de nuevo en una casa. Aquel milagro del paralítico que hemos leído y oído tantas historias sobre eso, que dice que se llenó la casa y habían unos amigos que tenían un amigo paralítico y ellos dicen, tenemos que llevarlo con Jesús, pero la casa estaba tan llena que ya no se podía entrar. Entonces ellos decidieron hacer algo atrevido, ¿verdad? Póngalo en este tiempo, si algo así pasara en su casa, ¿qué hubiera hecho usted? Estas personas, amigos del paralítico, empiezan a abrir un agujero en el techo y lo bajan de ahí para poder llevar a su amigo paralítico para que Jesús pudiera sanarlo, lo cual efectivamente sucedió. También Jesús tenía comunión más cercana con sus discípulos estando en la casa. Por ejemplo, cuando llama a Zaqueo, le dice, es necesario que hoy esté en tu casa. Cuando se convierte Mateo, uno de los 12, él hizo una cena también, entonces Jesús fue a esa casa. Jesús tenía comunión más íntima con sus discípulos y con algunos otros, no en la calle, sino estando en la casa. Jesús fue ungido como preparación para su muerte y sepultura en una casa. Ahí fue donde aquella mujer llevó aquel frasco de alabastro y dice, y la casa se llenó de un olor muy grato. Y la última cena. La última cena también Jesús dijo, miren, ya hay un lugar preparado, vayan y si la persona hablen con el dueño, le dicen, dice el maestro que dónde está el lugar donde va a tomar la Pascua con sus discípulos. Eso era una casa, no era un local, un edificio como esto, sino era algo más privado. El evangelismo que Jesús hacía también lo hacía en las calles, pero en las casas igualmente llamaba al arrepentimiento a las personas y aprovechaba que llegaban ciertas personas a esas casas. Por ejemplo, en la cena de Mateo. Mateo, recuérdense ustedes que era un cobrador de impuestos, no muy querido, digámoslo así, entre los israelitas, los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos cobraban para Roma, pero también cobraban una parte para ellos mismos, como una comisión, ¿verdad? Cuando Mateo se convierte, él hace una cena y lleva a todos sus amigos
voy a poner entre comillas para que usted me entienda en nuestro lenguaje cristianés, no conversos, no convertidos, no cristianos, para que conozcan a Jesús. Él prepara una cena con esa prosperidad que tenía para que sus amigos conozcan a Jesús. Algunas de esas cosas las deberíamos seguir practicando nosotros hoy, aprovechar nuestros círculos de relación. ¿Para qué? Para que pudieran escuchar el mensaje redentor de Jesucristo. De igual manera, los discípulos, cuando Jesús ya no estaba, continuaron con esta dinámica de hacer una gran parte del ministerio dentro de las casas, en hogares. Por ejemplo, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, dice que estaban en un aposento alto, pudiéramos decir en el segundo piso de una casa, ahí estaban reunidos orando, siendo obedientes al Señor, de que Él les había dicho, quédense acá hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Pablo en sus cartas menciona y saluda a varios de los creyentes que tenían iglesias en su casa. Por ejemplo, a Priscila de Aquila dice, saluden a los que están en la iglesia que está en tu casa. Y lo hace en varias ocasiones, era una práctica común. Esto no es un modelo que alguien se inventó por ahí sino que es algo que está en el Nuevo Testamento y nosotros hemos tratado de replicarlo con las limitaciones y accesos que tenemos ahora con la modernidad. El evangelismo también se llevaba a cabo en muchas ocasiones en las casas. Por ejemplo, usted se recuerda que en la casa de Cornelio fue predicado el evangelio y se convirtió él y su familia y de una vez fueron bautizados. Dice en una de las cartas de Pablo que también esto sucedió de manera muy similar en la casa de uno que se llamaba Justo. Se predicó ahí las buenas nuevas del evangelio y se convirtieron. Eso sucedió en la casa de este hombre llamado Justo. Oración, por ejemplo. También los discípulos, aunque hacían oración pública en el templo, como era costumbre de los judíos, tenían la costumbre de orar en las casas. Quiero recordarle que aquella ocasión en que Pedro y Juan están encarcelados, dice que los demás discípulos estaban en la casa de Juan Marcos. Eso lo podemos leer ahí en el libro de Hechos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Afligidos? No, dice que estaban orando. Y justamente cuando fueron liberados, sobrenaturalmente por el Señor, Pedro y Juan llegaron a la casa de Juan Marcos a dar la buena noticia. Aquí estamos, el Señor hizo un milagro, el Señor respondió a sus oraciones. ¿Dónde estaban orando? En las casas. Hoy estoy haciendo bastante énfasis en esto porque una cosa es el ministerio a las multitudes, que es, hoy podríamos decir que es nuestra reunión dominical, pero esto es en porcentaje lo menor de importancia con respecto de lo que la iglesia realmente debe hacer hoy en día. Por último, con los discípulos dice que también enseñaban. Pablo enseñaba públicamente, en muchas ocasiones aprovechaba que había una gran cantidad de gente reunida en un lugar para predicar el evangelio, pero también cada vez que él llegaba a una casa aprovechaba para predicarles a los que estaban ahí. Él no decía, bueno, aquí solo hay 3 o 4. No, él aprovechaba y desde esa plataforma, en esa casa, desde esa apertura que podía haber, la gente empezaba a ser convertida al cristianismo. Cuando Pablo está cautivo en su primera cautividad, ahí donde termina el libro de Hechos, dice que llegó a Roma y se le permitió estar en una casa, alquiló una casa. Y en esa casa llegaban muchas personas y tenían la oportunidad de escuchar del evangelio. O sea, la enseñanza y el evangelismo continuó desde un púlpito que no era en una iglesia, sino simplemente era un lugar abierto como un hogar. Por eso es que nosotros creemos que es de suma importancia para cualquier discípulo hoy en día estar congregado, estar conectado con un grupo más pequeño a diferencia de la reunión dominical. ¿Por qué? Porque es realmente ahí donde somos pastoreados y discipulados. Voy a repetir esto. Es en los grupos pequeños donde somos pastoreados y discipulados. Lo que yo estoy haciendo hoy en día, como uno de los ancianos de la iglesia, como uno de los pastores de la iglesia, es alimentar el rebaño. Pero hay muchas cosas que el pastor hace. O sea, yo estoy dando un alimento. Pero como dije, algunos de ustedes pudieran quedarse con más dudas que con entendimiento, lo cual es natural. ¿Dónde voy yo a resolver mis dudas? ¿Dónde voy a
poder poner en práctica algunas de estas cosas cuando yo estoy conectado a un grupo más pequeño que en Ministerio Verbo nosotros llamamos las iglesias en el hogar. No simplemente iglesias en casa, porque en casa pudiéramos decir, bueno, alquilemos una casa, un local, ¿verdad? Pero es el calor del hogar el que le da la pertenencia a las personas que están llegando a ese lugar. Estas iglesias en el hogar funcionan, obviamente, bajo la dirección de hermanos que están dispuestos a coordinar la reunión pequeña, pero también a llevar a cabo tareas de discipulado y pastoreo dentro de ciertas limitaciones. Todo esto funciona bajo la cobertura de nosotros los ancianos en Ministerios Verbo. Es un lugar donde podemos participar activamente de lo que realmente es la iglesia. El domingo podemos participar muy poco, pero en las iglesias en el hogar nos sentimos parte y nos integramos y somos no solo espectadores, sino partícipes de lo que está pasando. En ese lugar también podemos recibir bendición de otros y ser de bendición nosotros para otras personas a través de los dones que Dios nos ha dado. Por eso es que algunos de los propósitos de nuestras iglesias en el hogar, en Ministerios Verbo, voy a contarte un poquito, es ministrar las necesidades de las personas, tanto en oración como en cuestiones prácticas. Si alguien tiene una necesidad de que no tengo para irme ahorita en el bus de regreso, pues yo voy a orar por ti, pero también si tengo los 5 quetzales que cuesta el pasaje ahora en el transporte público, pues te los voy a aportar. O sea, no solamente la oración, sino acciones prácticas para ministrar las necesidades de la gente. Desarrollamos comunión y compañerismo, nos volvemos no solamente conocidos, sino hermanos en todo el término, en toda la amplitud del término. También podemos alcanzar a otros, lo que comúnmente llamamos evangelismo. Es más fácil que las personas acepten una invitación a llegar a la casa de alguien que acepten una invitación a un lugar donde públicamente dice Iglesia Verbo. Se van a sentir menos invadidos y probablemente si tú les haces una invitación a una reunión más pequeña, va a haber una mayor apertura. Entonces también a través de eso podemos seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio. En ese lugar también tenemos la oportunidad de desarrollar nuestros dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Y se enseña obviamente la palabra del Señor. Otros ministerios tienen otros modelos de grupos pequeños, lo cual está bien de acuerdo a las políticas y las metas que cada ministerio establece. Yo no estoy diciendo ellos están mal y nosotros estamos bien. Para nosotros, la iglesia en el lugar cumple todos estos objetivos. Para otros ministerios, por ejemplo, los grupos pequeños son solo para enseñar la palabra de Dios, son solo estudios bíblicos. O para otros ministerios son solo grupos de oración. O para otros ministerios son nada más grupos de compañerismo. Eso está bien de acuerdo, como dije, a las metas y políticas de esos ministerios. Pero en nuestro caso nosotros creemos, y es lo que leemos en la Biblia, que las iglesias que están en el hogar deberían hacer todo esto. Claro, no lo hacen todos los viernes, si no nos daría tiempo. Pero algunas reuniones nos dedicamos más a orar por necesidades, en otras reuniones más a enseñar, en otras es pura reunión de comunión y compañerismo, en otras nos dedicamos a practicar los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero contarle que estas últimas 2 semanas en nuestras iglesias en el hogar estuvimos estudiando una serie de mandatos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y estos mandatos tienen que ver con un mandato más amplio que Jesús nos dejó. Él dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y uno dijera, bueno, está bien. Ahora, ¿cómo llevo a cabo yo ese mandato? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo voy a amar a otros? ¿Cómo voy a amar al prójimo? Resulta que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 12 mandatos más específicos de cómo podemos practicar los unos a los otros. Quiero nada más darle una listita muy rápida de algunos de esos. Fíjese que en las reuniones de estas 2 semanas hemos estado analizando esto y tenemos chance de preguntar y leer versículos y esto. Hoy solo se los quiero dejar como una inquietud. Y se los quiero leer, ¿por qué? Porque si usted nada más se queda a nivel congregacional de domingo, muchas de estas cosas que la Biblia nos dice que debemos practicar no son opcionales. No encuentro mucho espacio en donde usted lo vaya a poder hacer, más que si está integrado en un grupo más pequeño. Por ejemplo, dice, amaos unos a los otros. Dice, honraos los unos a los otros.
Animaos los unos a los otros. Amonestaos los unos a los otros. Saludaos los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Y el último que quiero mencionar, aunque no es el último de la lista, hay otros más, como dije, es perdonaos los unos a los otros. Dios nos hizo seres relacionales, así como Él es relacional e hizo al hombre y a la mujer para tener comunión con Él y que el hombre y la mujer pudieran tener comunión con otros. Dios desea que nosotros nos relacionemos, y es esto que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, los unos con los otros, practicando todas estas cosas. Si yo no estoy integrado en un grupo más pequeño, en una iglesia, en el hogar, muy difícilmente lo puedo llevar a la práctica. Yo quiero animarte y retarte, tú que me estás oyendo hoy en día, a que veas como prioridad el ser discipulado, pastoreado y crecer juntamente con otros hermanos a través de nuestros grupos pequeños que nosotros llamamos iglesias en el hogar. Normalmente los grupos de iglesia en el hogar estaban distribuidos geográficamente antes de la pandemia, de acuerdo a donde habían algunos hermanos que vivían en cierto sector para que quedara más fácil el traslado de uno a la reunión de grupo. Pero ahora que vino la pandemia, pues esto nos vino a abrir otras oportunidades y todas nuestras iglesias en el hogar siguieron funcionando durante estos 2 años y siguen funcionando de manera virtual. Cuando ya podamos reunirnos físicamente de nuevo, pues tendremos el gozo de reunirnos. Mire, a esas reuniones yo me las disfruto como usted no tiene idea. Cuando llego a una iglesia en el hogar y que tengo una función pastoral, yo les digo, yo no vengo aquí ahorita a ver qué están haciendo ustedes, yo vengo a disfrutarme esta reunión como hermano, soy uno entre iguales aquí con ustedes, alguien que necesita ser también discipulado y pastoreado, y para eso he venido a esta reunión hoy en día. Entonces, si tú tienes y sientes en tu corazón dar los pasos necesarios para integrarte, como te dije, no quedarte solamente en las multitudes, sino integrarte al quehacer real de la iglesia, quiero animarte a que nos llames al número de WhatsApp de la iglesia que aparecerá en la pantalla. Y te vamos a dar los contactos de las personas que dirigen estos grupos para que tú puedas conectarte con ellos, y cuando ya estemos de manera presencial, pues entonces también puedas físicamente congregarte con ellos. Todos nosotros necesitamos ser discipulados y pastoreados. Así que déjame decirte unas palabras finales. Jesús hizo una gran parte de su ministerio a través de las casas. Los discípulos replicaron eso que vieron en Jesús. Y vemos en el libro de los Hechos que la iglesia inicial tenía como base de todo lo que hacía el ministerio en las casas. Nosotros sí le damos importancia y le damos el tiempo y el esfuerzo a una reunión pública como esta reunión dominical. Pero quiero decirte, solamente podemos crecer en discipulado y pastoreo y ejercer los dones que Dios nos dio cuando estamos integrados y conectados a una iglesia en el lugar. Quiero animarte en el nombre del Señor a que no menosprecies esto y busques cómo conectarte con tu familia, ahora todavía de manera virtual y luego participando activamente cuando estemos de manera presencial. Que el Señor te bendiga.